Para nosotros siempre la presentación de un libro es una doble fiesta. Por un lado, conocer a un autor que de otra manera no lo conoceríamos así tan íntimamente y con tanta calidez. Por el otro lado, que nuestra biblioteca tenga los textos que el autor cede con gentileza para que toda la población lo disfrute y lo pueda consultar. Entonces, en ese sentido, le agradecemos a Martín el que forme parte de nuestra biblioteca. Les agradecemos también a quienes están acá para comentarnos el libro de Martín, la gentileza de hacer más grata esta reunión. Y bueno, yo voy a leer un poquito, voy a ir presentando a cada uno de los que van a participar y leer una pequeña introducción de las cosas que estuve mirando del libro de Martín, que me parecieron que es realmente del prólogo, que me pareció que significaba o que representaba el espíritu del libro, ¿no? Bueno, en principio, el que va a hablar en primer término es el doctor Arnoldo Zipperman, que es jurista, docente universitario, ex vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Entre sus últimos libros podemos destacar La Ley Romana y el Mundo Moderno, Servidumbre y Exclusión, 2 ensayos sobre la soberanía de la ley y Legalidad y Nazismo. Les voy a leer lo que a mí me parece, ¿no? Me llamó la atención. Seguramente hay cosas más, mucho más interesantes, pero bueno, mi pequeña reflexión. Dice el doctor Malmiene: el texto de Uranga pone a trabajar en estado práctico los pilares fundamentales del psicoanálisis, sin los cuales se desmorona todo el legado freudiano. Sostiene que la única manera para avanzar en la recreación del psicoanálisis reside en no traicionar tanto la letra como el espíritu de la obra de Freud. En tal dirección, insiste en que la vigencia del psicoanálisis no reside en ayornarlo y readaptarlo para hacerlo funcional a las prácticas perversas imperantes en las sociedades de consumo, sino, por el contrario, en reafirmar sus fundamentos. La centralidad del complejo de Edipo, asentado en el eje falocastración, los efectos psíquicos de la diferencia sexual anatómica, la hegemonía del significante del nombre del Padre y la cura entendida como la redención a través de la palabra enunciada en la transferencia. Bueno, promete ser un libro que no hay que dejar de leer, ¿no? Muchísimas gracias por elegirnos nuevamente y le doy la palabra al doctor Arnoldo Zipperman. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer por partida, por lo menos doble, presentar este libro. Me referiré solamente a uno de los aspectos, y que es mi conocimiento con el autor, a quien conozco hace muchos años, que me ha acompañado durante mi gestión en el Colegio Nacional de Buenos Aires con eficiencia, con seriedad, con dedicación, con entusiasmo, y al que me honra calificar como mi amigo. En el nombre del Padre, el título del libro que voy a presentar desde luego, reúne varios trabajos de Martín Uranga. Los menciono: Eclipse de la Ley, Diferencia Sexual y Alteridad, Poética de la Castración, Muerte y Utopía. Señalo que de este ensayo, Poética de la Castración, forma parte de lo que se presenta como un juicio a la inocencia, reflexiones a partir de la novela Billy Budd de Herman Melville. Billy Budd Marinero, en realidad es el título de la novela. Sigo enumerando los contenidos, los títulos del libro: Debate en el ámbito del psicoanálisis, presentado como alternativa entre una ética de la diferencia o una moral de las circunstancias. Se me ocurre pensar en los principios y en el oportunismo. ¿Está bien? Culmina el libro con
la reproducción de notas bibliográficas de trabajos del doctor José Milmanier, que está aquí presente. El tema aludido en el título del primero de los ensayos, Eclipse de la Ley, y su vinculación estrecha con la cuestión de la diferencia sexual y consiguiente formulación de la alteridad, está presente en grado medular en el conjunto de los ensayos. Es lo que Uranga subraya como característico de lo que califica como posmodernidad. Calificación que, como todas aquellas que traen el prefijo pos, deja abierto el tema de conversar sobre su procedencia para identificar un momento de la historia o un momento de la cultura. Voy a utilizar la expresión que utilizaré, posmodernidad, sin otro comentario en este lugar. El libro muestra en un subtítulo los lugares de emplazamiento de las exposiciones que lo integran. Esto es, el psicoanálisis, lo que importa la utilización permanente de conceptos y categorías puestas en circulación a partir de la obra de Freud. La teología, la misión al mensaje evangélico y asimismo a saberes instaurados a partir de la ley judía. Y la filosofía, manejando propuestas provenientes de ese terreno. El tema crucial, el que atraviesa todos los ensayos, me parece que es el de la ley. En este contexto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ley? En el lenguaje oral no se lo advierte, en mi papel y en todos los lugares en que lo digo en contextos como este, está con mayúscula. En primer lugar hablamos de escritura, de texto lingüístico escrito. Lex y legere en latín tienen la misma raíz. Legere, el verbo leer. De la escritura se desprende, y esto es esencial en la definición de la ley, la autoridad que tiene la escritura, su sentido de la permanencia, la previsibilidad. De la ley, decían los comentaristas medievales, es la ratio scripta, la razón escrita, es la razón tal como Occidente la ha diseñado y la ha diseñado a partir de la forma escrita de la ley romana. En segundo lugar, la territorialización, la supremacía de la ciencia, o sea, la modernidad occidental. Imposible pensar la modernidad occidental sin pensar en la ley. En consecuencia, cuando hablamos de la ley, hablamos del triunfo de la paternidad romana, primer punto de partida de toda la enorme arquitectura de la legalidad instaurada en la cultura occidental. El triunfo de la paternidad romana es un episodio histórico, no es una hipótesis o una forma de una piedra de toque para un trabajo. Es algo que ocurrió cuando cayó la primitiva monarquía, la monarquía etrusca, y se estableció la República Romana. Allí prevaleció el principio de la paternidad, el paterfamilias como sujeto básico de las relaciones de derecho. Casi diría, en el criterio romano primitivo, de las relaciones humanas en tanto tales. Del triunfo de la paternidad romana vienen ideas como patriciado, patria, patrimonio, es decir, el volcamiento de las aptitudes, deseos y necesidades de los seres humanos romanos en cuanto al orden de las cosas. La vinculación entre el paterfamilias y las cosas, es decir, el patrimonio, acarrea una consecuencia, que la muerte no desate los vínculos. Si la muerte desata los vínculos, terminó toda idea sobre el patrimonio, es impensable.
Para que la muerte no desate los vínculos, la muerte tiene que estar asociada a la reproducción humana naturalmente. De ahí que cuando hablamos de patrimonio, estamos obligados a hablar de matrimonio. Patrimonium, el lugar donde se dispone de las cosas. Matrimonium, el lugar donde se hacen madres. Matrimonio. No hay matrimonio en el orden clásico, y salvo las deformaciones del lenguaje, lo digo con temor, dado los tiempos que circulamos, en que pueda separarse razonablemente la idea de matrimonio de la idea de maternidad. Lo que de ahí se desprende es el instituto de la filiación. Entonces, cuando hablamos de ley, hablamos del texto portador de dos diferencias que son constituyentes: la diferencia de las generaciones, la diferencia de los sexos, que se articulan en la reproducción humana, en el instituto de la filiación. El cruce entre la operación tecnológica sobre el cuerpo y lo que solía denominarse informática, operando sobre la reproducción y los vínculos sustentados en la diferencia, constituye un tema crucial de nuestro tiempo. Y en ese tema crucial de nuestro tiempo es en el que se desarrolla la obra de Martín Uranga, que tengo el honor de presentar, en la cual parece que se regresara sobre ciertos conceptos. No se regresa, se ratifica. Ciertos arrestos de algo llamado posmodernidad ponen en tela el orden de las diferencias. Con ello se ingresa en el cuestionamiento de la legalidad como disciplinador social que interpela a todos, gobernantes y gobernados, y a su producto moderno, el Estado de Derecho, y asimismo el mito de la infalibilidad de la razón, mito sin el cual, dicho sea de paso, no sería pensable ni siquiera pensable la ciencia moderna. Hay otro factor que actúa sobre esta disolución del orden clásico de la legalidad, que es la digitalización. Voy a hablar de la digitalización y de lo que significa en el mundo que nos rodea, mejor dicho, en el mundo del cual formamos parte, porque es algo más que sabido. La digitalización pone entredicho al lenguaje y a su soporte escriturario, nada menos. Importa la crisis de los matices, la crisis de las relaciones empáticas. El filósofo italiano Franco Berardi ha señalado que el modelo del mundo digitalizado apunta a considerar los agregados humanos no como una suma o reunión de seres humanos, sino como nodos interconectados en un sistema reticular. Supongo que no hemos llegado todavía a esa instancia, pero estoy seguro que no podemos ignorar esa posibilidad. En este contexto, el autor del libro apela a sostener la validez del abordaje de la sobrevivencia de la presencia del padre ausente, la posibilidad del discurso en su nombre, es decir, por cuenta y representación. Los juristas, cuando hablamos del nombre de, hablamos por cuenta y representación, es decir, de algo que es representado porque no está presente, de algo que está básica y sustantivamente ausente, y que sin embargo es susceptible de ser presentificado a través de una representación. Les decía que en uno de los ensayos, Martín Uranga se ocupa de la pequeña novela, pequeña por su tamaño, novela de Herman Melville, Billy-Budd Marinero. Billy-Budd ha quedado, desde luego no voy a relacionar la novela de Melville en esta presentación,
queda fuera de los derechos del hombre, que era el nombre del buque mercante en el cual él estaba trabajando, y queda sujeto al despotismo del deseo de los poderosos. Es objeto de un filicidio encubierto bajo la forma de un supuesto acto de justicia. No he podido resistir la tentación de hacerlos partícipes de la asociación con un cuento de Borges, un breve cuento de Borges, un requiem alemán, donde le hace decir al nazi que está esperando su ejecución como consecuencia de los crímenes perpetrados: si yo lo destruí, al judío al cual mandó matar, fue para destruir mi piedad. Ante mis ojos no era un hombre, ni siquiera un judío. Se había transformado en el símbolo de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con él, yo de algún modo me he perdido con él. Por eso fui implacable. Billy Barr, marinero, objeto de una calumnia, de una denuncia falsa, en la que se encubre el despecho del venido odio, es el que soporta el mismo supuesto castigo que soportó el judío asesinado por el personaje del cuento de Borges. El capitán que ordena su ejecución está exactamente en esa misma situación, me parece a mí. Está destruyendo algo dentro de él, con lo cual se le hace insoportable sobrevivir. El autor de este libro traza un cierto paralelo entre Billy Barr y Jesús, pero en sentido adversativo. Realmente vale la pena leerlo con atención, examinarlo. Solo me atrevería a agregar lo siguiente: ambos, Billy Barr y Jesús, mueren con el Padre en los labios. Me atrevo a poner en boca de Martín, como colofón de la lectura, la frase que William Shakespeare pone en boca de Hamlet como referencia a esa posmodernidad que parece conformarse con el eclipse de la legalidad, con su propia crisis como núcleo duro de aquello que durante siglos hemos denominado civilización. Nada menos que eso. The time is out of joint. El mundo está fuera de quicio. Un libro para pensar, fundado en una ética de la diferencia, pensando el libro. Los libros piensan, pensando algunos, pensando el libro en el mundo que está fuera de quicio. Muchas gracias. Además decir que me siento realmente muy reconfortado por poder asistir a la presentación del libro de Martín Uranga por múltiples motivos. Primero, porque la presentación de un libro es un acto muy trascendente, es un acto de afirmación escrituraria épico. En segundo lugar, porque es el marco de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que ha hecho de la escritura, del texto, de la letra, de la palabra, la causa misma de su fundación, de su fundamento mismo, que es el develamiento de los discursos cifrados del inconsciente. Y no menos agradecido por poder participar con el doctor Silverman, a quien admiro y conozco su obra. Realmente me complace mucho volverme a encontrar con usted aquí hoy a la noche. Lo hemos hecho en otras circunstancias. Quiero decir algunas cosas con respecto al libro mismo. Todo el libro lleva un índice histórico que marca el momento en el cual debe ser leído. Es decir, marca su hora de legibilidad. Yo creo que este libro ha encontrado, a pesar de los tiempos postmodernos, su hora de legibilidad. ¿Y por qué?
por varios motivos. Primero, porque nos permite mantener la creencia en la palabra. Nos sostiene en la creencia en la palabra. Los psicoanalistas somos creyentes de la palabra, más aún somos creyentes del nombre del lenguaje, que tiene una incidencia implacable en la constitución de nuestra subjetividad. Dice Nicola Chiaramonte: la nuestra no es una época de fe, pero tampoco de incredulidad. Es una época de mala fe, es decir, de creencias mantenidas a la fuerza en oposición a otras y sobre todo en ausencia de otras genuinas. Es decir, es un libro que retoma la fe en la palabra, la fe en el lenguaje, en una época de ausencia de creencias y aún más de impostura y mala fe. En tercer lugar, hay algo que me trajo del libro, por eso me honró mucho Martín con la escritura del prólogo y además con el comentario de algunos de mis textos. Es que el libro nos permite tomar conciencia, este libro nos permite tomar conciencia del orden político, jurídico, teológico, filosófico, literario, del vocabulario del saber de Occidente. Y es de lo único que podríamos permitirnos liberar al pensamiento. No liberar el pensamiento, de los vínculos y de las asignaturas que lo obligan a avanzar casi a ciegas en una única y quizá funesta dirección. Es decir, importar los saberes de Occidente nos permite liberarnos, a los psicoanalistas al menos, y creo que a todo pensador, de las ataduras de ir en la sola dirección constrictiva y dogmática de un solo pensamiento. Entonces celebramos la importación conceptual de términos de pensadores y filosóficos relevantes, tales como Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Slavoj Žižek, Franz Rosenzweig, Martin Buber, en fin, sería una pléyade infinita de nombres, Melville, como dijo el doctor Zimmermann, una cantidad enorme de referencias bibliográficas que incrementan la posibilidad de volver a pensar en intención y en extensión el propio saber psicoanalítico. Y además, para hacer una reflexión general, el libro nos permite extraer de su contexto discursivo aquello que nos interesa para volver a darle vida y hacerlos obrar en el presente. Es decir, retoma tradiciones relegadas en el pensamiento de Occidente, en particular la relación con el discurso bíblico, para darle vida y para revitalizarlo con una perspectiva de futuro en los tiempos aciagos y tenebrosos que podemos vivir. Esto con respecto a una introducción general. Ahora bien, sería ocioso preguntarle al doctor Zimmermann, ya anunció los temas del libro. Yo quisiera mostrar dos aspectos claves que para mí el libro atesoran como núcleos duros. El primero de ellos es fundamentalmente el valor de la ley. El valor de la ley en tanto significación heterónoma al sujeto que viene desde fuera de él y le permite inscribirse en el orden de la legalidad simbólica, en el orden de la cultura. El valor de la ley hace un interesante contrapunto entre la ley monoteísta y la ley romana. Hace un interesante contrapunto en la tensión que se establece entre esos dos órdenes de legalidades que quizás se intersecten, sean quiasmáticas o sean divergentes en algún punto, pero es interesante pensar esa articulación. Y además hace una interesantísima reflexión sobre lo que significa la no ley durante el Holocausto, durante la Shoah. La no ley durante el Holocausto, relacionada con el colapso ético de Occidente, me parece que es un hallazgo inaugural del libro con el cual comienza el texto, es decir, el valor de la ley. Además, trabaja la ley no solamente en el monoteísmo en general, sino en las dos inflexiones mesiánicas, que son la inflexión judía y la inflexión cristiana, o católica, mejor dicho, pero cristiana en general. Esa tensión que hay entre la ley judía y la tensión entre la ley cristiana entendida como la redención mesiánica es muy interesante de pensar. En ese sentido, Martín retoma, digamos, el esfuerzo de un filósofo que antecedió a Levinas, que es Franz Rosenzweig, que intentó realmente articular lo no dicho de cada discurso religioso en el otro. Intentó romper
esa tensión que hay entre la teología judaica y la teología cristiana y encontrar lo no resuelto de cada una en la verdad dicha de la otra posición. Y eso me parece un momento fecundo, en un momento que debiera ser un momento ecuménico, donde la religión trate de no mostrar sus costados obscenos, sino que tratemos de entender y recuperar el capital simbólico que permite generar el progreso en la espiritualidad del que nos hablaba Freud. Quería hacer hincapié en eso, me parece que es un hallazgo muy importante, el trabajo que hace Martín en la articulación de la legalidad, digamos, desde el discurso monoteístico y atravesando por la ley romana y llegando a la legalidad del campo psicoanalítico, es decir, el valor de la palabra. Impresionó mucho lo que dijo el doctor Zipperman, que tanto Bilud como Cristo mueren con la apelación al Padre en sus labios. Como está escrito en arameo, Leí lama sabachthani, Dios mío, porque me has abandonado. Hay que decirlo de una vez y para siempre, la apetencia de la protección paterna, decía Freud, es la máxima necesidad de lo humano y se tramita como se puede. Pero nadie es ajeno a esa demanda de protección del Padre. Digo esto porque el texto se llama En el nombre del Padre, y eso es también importante decirlo, porque no se trata del Padre del goce, del Padre de la orden primitiva, sino se trata de un Padre ausente, de un Padre vaciado de goce, de un Padre muerto, de un Padre que garantiza la filiación, de un Padre que ordena los sistemas simbólicos y el sistema de procreación. Por tanto, en el nombre del Padre es honrado en el libro, en acto, en tanto retoma este tipo de discurso en forma contundente. Por supuesto que hay muchas inflexiones que se derivan de esto, el tema que trabaja de la muerte, que el doctor Silva retomó, ¿no? Que la filiación se sostiene aún y a pesar y más allá de la muerte, porque eso es lo que permite la articulación del sistema simbólico. El tema de cómo el sujeto enfrenta la trascendencia. Me acuerdo que hablando con Martín le había sugerido el famoso tema que toma Lili Burman del talit, o sea, el manto ritual que los judíos portan en las ceremonias y que también se porta en el entierro, la articulación de la muerte con la sacralidad de la vida. En fin, va tomando distintas dimensiones. Pero básicamente la apelación a la ley es una fuerte afirmación de la legalidad simbólica en contra del neopaganismo ascendente de la posmodernidad globalizada, donde se tiende a retornar a un politeísmo difuso que quiera romper la unicidad de la trascendencia invisible e inefable del nombre de Dios, o referencia simbólica absoluta, como ustedes quieran. Es un libro que tiene un cierto sesgo de militancia ética, porque es un libro que trata de enfrentar una marea neopagana de raíz hedonista, ultranza, que se deriva en el narcisismo de los cuerpos, en la despotización del amor y en la sociedad de consumo. En ese sentido, realmente me parece muy importante este aporte que hace Martín en su texto. Dicho esto, quiero pasar al segundo núcleo temático. El segundo núcleo temático fuerte del libro. El primero es este: el valor de la ley, de la palabra, del Padre, de la trascendencia simbólica, de la búsqueda de la espiritualidad, del progreso en la espiritualidad que permite la figura del Padre. Y en segundo lugar, o en primer lugar, pero están articulados indisolublemente, es simplemente un tema de exposición retórica que tomo, está ligado al tema de la valoración de la diferencia. Este es un libro que afirma la ética del Padre y la ética de la diferencia. Ética de la diferencia quiere decir el reconocimiento del otro en su irreductible alteridad. Quiere decir reconocimiento del otro en su diferencia, por su diferencia, a través de su diferencia. Es decir, es romper la egolatra del yo, la egolatría del yo, el egocentrismo megalomaníaco del yo infatuado para ir al encuentro del otro. Un encuentro signado por la visibilidad de su rostro, del divino rostro en los evangelios, y por el encuentro con el otro en la dimensión de su singularidad irreductible, que es su nombre. Vamos al encuentro del otro a través de su rostro sufriente que nos interpela con su dolor, y vamos al encuentro del otro en su nombre, con su nombre, por su nombre. Es ese otro en su singularidad absoluta. Me pareció interesante lo que dice el doctor Silva con respecto a la posmodernidad, y en el libro se ve claramente es una sociedad que disuelve los nombres, genera una serialización del anonimato tremenda, que realmente hace del nombre un número de una tarjeta. Bueno, hemos hecho un progreso sustantivo, ¿no? En el nazismo se hacía un número de un tatuado en la piel, ahora se hace un número de una tarjeta, pero sigue rompiéndose el nombre a favor de la destrucción de la singularidad subjetiva. Entonces la ética de diferencia del texto es importante en una época donde se tiende a disolver la diferencia.
Paradójicamente, en nombre de la igualdad de derechos, que es una necesidad ineludible del progreso ético de Occidente, se tiende a disolver la diferencia. Hay un deslizamiento teórico serio, que es, en lugar de reconocer al diferente como diferente, se lo tiende a uniformizar en una especie de homogeneización narcisista, donde cada uno ve en el otro su mismidad reduplicada. Esto es muy importante. Entonces el libro tiene un sesgo, digamos, firme, en cuanto no hay concesiones con respecto a la ley del padre, es un texto sin concesiones con respecto a la ética de la diferencia. Por tanto, quiero agradecerte, Martín, realmente el don de la escritura, realmente, ¿no? Quiero agradecerte la posibilidad de poder traer a la agenda de la cultura actual nuestra y del psicoanálisis en particular estos temas tan centrales que no distraen la atención de las prioridades, que nos llevan a pensar las prioridades teóricas, axiomáticas, que suponen de hecho y de derecho un retorno a Freud, ¿no? Que suponen de hecho y de derecho un retorno a Freud. Es una forma, me parece quizá un poco utópica, la que plantea el libro, de una especie de redención en la búsqueda de esa diferencia y de esa legalidad, pero creo que es necesaria, es una utopía necesaria, es una utopía que nos regocija, que nos permite participar con júbilo, que nos permite reencontrarnos con la fe justamente en el nombre, en su nombre. Digamos, nosotros hablamos en nombre de Freud, otros hablan en nombre de otros, pero hablamos en representación de ese padre, digamos, de ese padre innominado, que es el nombre de todos los nombres, que no tiene ningún nombre, que es invisible, informulable, innombrable, pero que organiza y nos permite salir de la brutalidad del instinto para acceder al mundo pacificado, sublime y digno de la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por la presencia, por la atención y fundamentalmente, bueno, a Arnoldo Zipperman y a José Luis Mañene. No es sencillo hablar después de ellos. No. Habrán apreciado la elocuencia discursiva, la elegancia en la exposición, la convicción con la cual fueron abordando sus exposiciones. Aparte de ser dos personas referenciales muy importantes en el desarrollo de mi vida personal y en el desarrollo de mi vida profesional, siendo un faro de referencia ética ineludible para mí, con lo cual les agradezco muchísimo personalmente a ellos el hecho de acompañarme en este momento. Un punto central del texto que fue retomado por los expositores es el de la ética, y el de la ética pensada en términos de diferencia. José Luis Mañene recién se refería a la ética de la diferencia y a la ética del padre, que creo que hay que pensarlas en términos de encuentro, porque es a partir de la injerencia o de la inscripción del mito del padre en la civilización donde se produce la posibilidad de inscribir y ordenar la diferencia entre los sexos, la diferencia entre las generaciones. Una de las ideas centrales del libro es justamente orientados en esta ética de la diferencia, es pensar el sujeto del inconsciente, que es lo que nos convoca desde el psicoanálisis. Cuando hablamos del sujeto del inconsciente, hablamos del sujeto cuestionado, traumatizado por la sexualidad, traumatizado por ese exceso que la sexualidad supone, en tanto inapropiable, en tanto afectación con la cual de alguna manera el sujeto tiene que lidiar. La diferencia justamente es la posibilidad de abordar ese trauma en términos donde pueda inscribirse algo de lo imposible de ese exceso en términos simbólicos. ¿Qué quiero decir con esto? A la imposibilidad del exceso en lo sexual que trauma, Freud nos propone la imposibilidad de un relato, de un armado simbólico que permita atemperar el exceso de lo sexual y promover subjetividad en términos sublimatorios y en términos libidinales. Por eso la diferencia sexual, que es la diferencia irreductible entre los sexos, a través del relato del complejo de castración y del complejo de Edipo, es lo que nos propone Freud como abordaje, como prisma de lectura, a través del cual
poder leer y poder interpretar los padecimientos del exceso de lo sexual para darle desde ese marco simbólico y de relato un modo de inscripción que permita la inscripción del sujeto en ese registro de la diferencia. Cuando hablamos de diferencia sexual en psicoanálisis, estamos hablando, lo reitero, de diferencia irreductible entre los sexos. Quiero decir con esto que no estamos pensando en una diferencia en términos de complementariedad entre los sexos. A eso alude el concepto de castración. La castración es justamente el operador que permite pensar esa diferencia como ineliminable y no como una diferencia que pudiera suturarse o zanjarse en términos de simetría, en términos de acoplamiento, en términos de complementariedad. La gran inscripción, la gran innovación de la inscripción freudiana a través del complejo de castración tiene que ver con la posibilidad de pensar la diferencia en términos ineliminables y en términos de cuestionamiento permanente de la sexualidad como enigma. Hay diferentes modos de recusar este aporte freudiano a la cultura, esta diferencia pensada en términos de irreductibilidad entre los sexos. Una de las maneras tiene que ver con pensar una diferencia que pueda llegar a diluirse o disolverse en términos de complementariedad entre los sexos, donde suponemos una suerte de armonía entre lo masculino y lo femenino que terminarían generando una suerte de simbiosis fusional donde la diferencia en sí quedaría diluida. Ese es un modo de situar la diferencia de entrada, pero finalmente de diluirla a partir de la suposición del complemento y de la simetría. Hay otro modo también de eludir la diferencia sexual irreductible, que es la que nos es más afín a nuestros tiempos, que tiene que ver con la exaltación de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad no hablamos de diferencia. Cuando hablamos de diversidad hablamos más bien de configuraciones narcisistas, autogeneradas o autosuficientes, transfigurables, mutables, intercambiables, que en realidad suponen diferentes formas de manifestación de una base de mismidad que no está cuestionada en su epicentro, porque no se tiene en cuenta lo irreductible de la diferencia. No hay una diferencia en términos de lo masculino que pone un límite a lo femenino, o lo femenino que pone un límite a lo femenino, orientados a través del complejo de castración, sino que en la diversidad de lo que se trata es de una configuración, de una identidad sexuada a gusto del consumidor, que no tiene ningún tope, que no tiene ningún límite, más que el que puede producir el propio exceso en la generación de esa misma identidad. Entonces, respecto de lo irreductible de la diferencia sexual, nos encontramos con estos dos modos, con estas dos maneras de recusarla. Las hipótesis más biologicistas, si se quiere, de pensar la humanidad en términos de un naturalismo que encontraría su sana complementariedad entre lo masculino y lo femenino, que como decía recién termina diluyendo la diferencia, o las políticas de la diversidad que eluden la castración y lo que hacen es configurar una identidad sexualidad en términos imaginarios sin ningún tope, sin ningún límite normativo. Y aquí quiero retomar lo que traía tanto Arnoldo como José respecto de la centralidad del aspecto de la ley. ¿Por qué la ley es el dispositivo social por excelencia que ordena las diferencias entre los sexos y la diferencia entre las generaciones? En uno de los primeros apartados del libro está trabajado como acontecimiento brutal de intento de hacer colapsar la diferencia y la ley misma, en el sentido de que ley y diferencia son entidades que hay que pensarlas de manera conjunta, no hay una sin la otra. Está trabajado el intento del colapso de la ley a través de la experiencia brutal de lo que significó el nazismo. El nazismo fue el intento de recusar el mundo de la ley.
José Limagliani recién traía la inserción en el libro de la categoría de la no ley para pensar el nazismo. Esta categoría la he retomado de trabajos que viene haciendo hace tiempo Arnoldo Zipperman y que están muy bien desarrollados en su último libro, Legalidad y Nazismo. ¿Qué quiere decir esto de la no ley? Arnoldo nos dice, en el nazismo no rigió una ley brutal o una ley despótica, sino que lo que tuvo una presencia inmanente fue la no ley. Es decir, el intento de sustituir el régimen de la previsibilidad y de la calculabilidad que supone cualquier ordenamiento jurídico en aras de la decisión inmanente del líder que, de acuerdo a su gusto, a su apetencia, a su humor y a su momento, decide sin ninguna referencia a un texto legal de la escritura acerca de los destinos, de los bienes y de la existencia misma de las personas. Es la sustitución, dice Arnoldo, del orden de la ley por el Führerprinzip, el principio del fundador, el principio del líder, que suponía que aquellos que tenían que tomar decisiones sobre la vida y sobre los patrimonios no tenían como referencia directa el orden textual, sino una referencia empática, mimética e inmanente, donde cualquier funcionario se preguntaba ¿qué haría el Führer ante esta situación? Y es en base a eso que se decidía. Por supuesto que en Alemania nazi había leyes, había decretos, había todo tipo de configuraciones normativas, pero incluso Arnoldo nos dice, estaban ubicadas de una manera tal que entre las lagunas, las contradicciones y las superposiciones no creaban un texto, un ordenamiento jurídico acabado y sostenible, porque justamente desde donde se decidía era desde la empatía con el principio del caudillo. Este colapso de la ley, que es el colapso de la diferencia, tuvo como epicentro el ataque al orden de la legalidad en las vertientes que fueron acá expuestas y analizadas fundamentalmente, con diferencias que aquí no voy a retomar, pero que están explicadas en el libro, que son la legalidad romana por un lado y la legalidad judía por el otro. Por supuesto que no es una contingencia, un azar o una casualidad de la historia, que el epicentro del ensañamiento y del exterminio que llevó adelante el nazismo haya sido justamente contra el pueblo de la ley. Porque la furia del nazismo se desató contra la ley. Y el pueblo judío, en tanto portador histórico de esa ley, fue el principal destinatario de toda la barbarie. En este acontecimiento histórico brutal de colapso de la ley, de intento de romper con el orden legal milenario para sustituirlo por un orden inmanente y feroz de identificación con un caudillo, se produce el ataque más brutal a la diferencia de la historia de la civilización. Nos encontramos hoy en día con la recusación de la diferencia. Por supuesto que los condicionantes históricos son otros, las maneras son otras, las formas que esto adquiere son muy diferentes de las que ha experimentado la humanidad hace ya 70 años atrás, durante los momentos de la barbarie nazi. Pero la recusación de la diferencia sigue en pie. Y la recusación de la diferencia hoy se da con otro formato. No se da con el formato barbárico, totalitario, que tiende a uniformar a partir de la exaltación de la raza o a partir de un pueblo o de un mundo que se intenta domesticar bajo la égida de un caudillo, sino que se da con un ropaje más bien seductor, hasta libertario, que a mi juicio se sostiene fundamentalmente en el auge y en la exaltación de la diversidad. Y lo que tenemos aquí es el retorno del padre de la horda, del padre voraz,
del padre inmanente, del padre que de acuerdo al mito freudiano los hermanos matan para dar justamente lugar al padre de la ley, al padre ausente, al padre simbólico. Y se convoca al padre de la horda cuando el orden legal queda sustituido a partir de la inmanencia feroz del caudillo en un mundo que se uniforma. Y también se convoca al padre de la horda cuando asistimos al individuo indiviso, unisex y diverso que recusa la diferencia sexual y que recusa la excedencia del lenguaje, la excedencia de los dones, y que se afirma narcisísticamente en una identidad sexuada que no responde ni a las marcas anatómicas ni a los datos normativos. El intento del libro es reflexionar acerca de estos temas, reflexionar acerca de la recusación de la diferencia, encontrar las modalidades y los ejercicios necesarios para que en nuestra contemporaneidad podamos reinscribir la diferencia como dato ético insoslayable y necesario. Y la apuesta del libro es reinscribir el orden de la diferencia en terrenos discursivos donde podamos oxigenar las categorías psicoanalíticas, fecundarlas con otros textos, con otros órdenes discursivos que son inherentes a lo que ha sido la inclusión de la diferencia en la historia de la civilización, y desde allí poder recrear justamente las categorías psicoanalíticas. Me voy a permitir leer un fragmento de un reportaje que salió publicado en el diario La Nación el 17 de septiembre del año 17 a Elisabeth Roudinesco, psicoanalista francesa. Dice Roudinesco: lo que yo diría que fue totalmente nuevo en Freud es que en lugar de llevar a cada sujeto a una nosografía y reducirlo a una enfermedad del alma, Freud dio una dimensión mitológica a los problemas del orden íntimo. Y dijo: todos los neuróticos son príncipes, reyes, son Edipo y Hamlet. Freud les dio una suerte de dignidad mitológica y literaria, y eso es mucho más interesante que el complejo de Edipo de la psicología. Resalto este fragmento. Si se pierde la dimensión literaria y mitológica de Freud, el psicoanálisis es una psicología ordinaria. Hoy los psicoanalistas perdieron la profundidad de la cultura freudiana. Siguen considerándose superiores a los psicoterapeutas, pero perdieron la cultura. Por eso hacen una defensa clínica del psicoanálisis, y no tanto una defensa intelectual. Si el psicoanálisis abandona la dimensión literaria y mitológica, si el psicoanálisis no reivindica ser algo superior en términos intelectuales, se convierte en una mera psicoterapia. Esa es la verdadera crisis del psicoanálisis. Me impresionó mucho esta cita de Roudinesco, porque a lo que apela justamente es que si algo ha tenido la riqueza del movimiento y del pensamiento psicoanalítico, ha sido que su corpus teórico ha sido permanentemente fecundado por otros campos del saber. Y nuestro desafío en este momento es, en nuestros tiempos, reinscribir la diferencia que Freud situó a partir del complejo de castración y del complejo de Edipo de una manera renovada y de una manera que nos permita no permitir que las categorías psicoanalíticas se esclerosen. Dice algo muy interesante Roudinesco: la crisis del psicoanálisis no es clínica, es intelectual. Muchas veces escuchamos que se necesita más clínica o más ateneos u opinar acerca de lo que dijo tal o cual paciente o tal o cual analista en una intervención, a partir de la desesperación que sentimos en los consultorios porque sentimos que a veces las situaciones nos desbordan. Pero no es desde más clínica que vamos a poder conjurar nuestras inquietudes en el consultorio. Nuestras inquietudes en el consultorio no se apaciguan o no se tramitan con más clínica,
sino haciendo un desarrollo del pensamiento psicoanalítico, un desarrollo del pensamiento intelectual, desechando cierto desdén de nuestros tiempos a todo lo que sean las teorizaciones y la incursión en diferentes campos del pensamiento, para desde allí, fecundando el pensamiento psicoanalítico, poder tener un ordenamiento ético a partir del cual, por añadidura, como decía Freud, después las clínicas nos sea mucho más llevadera a partir de haber logrado reposicionar al analista respecto del sufrimiento de quien tiene a cargo. En el libro hay un intercambio, un interjuego fundamentalmente del psicoanálisis con la teología y con la filosofía, también con otros campos del saber. Frente a esto quería hacer una aclaración. No se trata de ejercer ningún tipo de violencia epistemológica, no se trata de hacer ningún tipo de psicoanálisis aplicado, no se trata de ubicar las categorías psicoanalíticas para desde allí generar una suerte de cosmovisión a partir de la cual podamos entender la filosofía, la religión y hacer una suerte de exceso interpretativo y de violencia epistemológica. Tampoco se trata de que el psicoanálisis quede cuestionado o interpelado o avasallado por otros campos del saber, sino que lo que se trata es de generar una intersección fecunda para los diferentes discursos, respetando el lugar de enunciación y el anclaje en el psicoanálisis. Con lo cual, por ejemplo, cuando hablamos de teología en un libro de psicoanálisis, sería algo así, parafraseando a Freud, como una teología para psicoanalistas. Por supuesto que no vamos a recurrir a la autoridad divina ni a ninguno de los dogmas ni de los lugares enunciativos propios de la religión para pensar el psicoanálisis, pero sí vamos a rescatar el capital simbólico, entre otros discursos de la revelación bíblica, en tanto supone la inscripción de la diferencia en la civilización y en un momento histórico donde la hegemonía de otros saberes, de otros modos de interpretar el mundo, imperaban, más ligados a las concepciones paganas. Reescribir la diferencia. Freud tuvo que escribir la diferencia en tiempos de uniformidad, en tiempos de moral victoriana, en tiempos de aspectos donde la complementariedad entre los sexos se sostenía a rajatablas, donde cualquier desviación dentro de lo que era una lógica casi instintual del encuentro de los sexos era reprimida. Y él tuvo que inscribir ahí, en ese intento de diluir la diferencia a partir de la complementariedad, desde la uniformidad social, tuvo que escribir la diferencia. A nosotros nos toca escribir la diferencia, no en tiempos de uniformidad, sino en tiempos de diversidad. Ese es el desafío al cual estamos algunos empeñados y bueno, estamos en eso. Muchas gracias por la atención.